Vamos a empezar entonces. Pues mira, sí, mi nombre es Giovanni Silva, soy odontólogo. He hecho muchos cursos, diplomados, capacitaciones para varios odontólogos, para la universidad, para la UNAM, para el diplomado de rehabilitación estética. Doy clases en la universidad sobre administración, finanzas, ventas y caries, bueno, estética dental. He dado varias prácticas y cursos en otros áreas de la República. Y pues la verdad es que me emociona muchísimo y estoy muy contento porque no sabía que era el último ponente de tu lista. Entonces, gracias por la oportunidad. Me siento honrado por esa parte y espero que de corazón aprendamos juntos y crezcamos juntos. Para empezar, vamos a darle carillas dentales. Me gusta mucho, me gusta muchísimo iniciar mis presentaciones después de los cursos. Me preguntan que cómo vendo carillas, cómo le hago. Y la verdad es que detrás de toda la parte de ser un buen dentista, tengo un muy buen equipo. Entonces, eh, creo que tengo un valor de venta desde el paso a paso que yo sigo con los pacientes para que el cliente de redes sociales o desde el punto de contacto, yo pueda a mi gente compartirles lo que hago y la gente lo que ven en redes pues me lo compren. Y en consecuencia, tengo un equipo de trabajo en el cual ya está sistematizado, el cual se encarga de darle un seguimiento a los pacientes, o más bien a los posibles pacientes, prospectos, para que ellos puedan tener una ruta desde la publicidad, la segmentación, la pauta y posteriormente cuando llegan al consultorio dental. Si tú ves esta imagen, yo tengo dividida en tres rubros. Yo tengo la parte del 0-1 en color amarillo, del 2 al 6 en color verde y básicamente la parte azul de color, pero la tercera parte. Entonces, básicamente es una ruta en la cual me encanta porque de esa forma vamos al paciente explicándole, mostrándole básicamente el paso a paso. ¿Estamos? Entonces, creo que es una parte donde realmente la gente se da cuenta de que somos un equipo, somos una empresa que se encarga también de brindarles una experiencia y una atención, un servicio, y a lo cual yo le doy un valor de venta a cada producto y a cada paso de mi negocio. Entonces, es una práctica, te juro que en esta diapositiva me tardo 2 horas hablando de esta, porque tiene mucha información hablando de qué es publicidad, qué es marketing, qué son los ads, desde cómo los pautamos, cuánto dinero le invertimos al mes, quién responde a los mensajes, cómo se responden, cómo preparamos ahora sí la atención al paciente dentro del consultorio dental, cómo lo recibimos, qué ofrecemos como valor agregado, cómo la despedida o el cierre de ventas y luego cómo la postventa. Entonces, de antemano como tal, es una imagen en la cual creo que suma mucha información para aquellas personas que también están interesadas en entender y saber que no basta con ser un buen dentista. Es importante que tengas un equipo de trabajo que se encargue de realmente fidelizar al cliente, fidelizar el trabajo, y para eso hay un paso a paso. Estamos entonces, pues bueno, no nos da el tiempo, pero básicamente esto es una imagen en la cual, repito, el arte del paciente, donde básicamente hablamos del paso a paso en el cual el paciente tiene una atención personalizada, ¿sale? Ahora sí, hablando de carillas dentales, básicamente hablando de carillas dentales, te pongo esta imagen porque como tal es la parte de la planeación y el encerado, pero como es tanta información, a veces no nos da o no entendemos o no sabemos interpretar cómo es el paso a paso. Entonces, quise hacerte esta imagen para que igual, si quieres, le tomas una captura de pantalla, le tomas una fotografía y tú puedas ver cómo básicamente tengo planeado por citas el paso a paso. Puede ser que esta planeación sea, en lugar de 6, sea 8 o 10 citas, depende del caso. Puede ser que en lugar de 6 citas, va a depender de cada planeación, pero en teoría más o menos este es el por qué y el para qué, ¿vale? Y obviamente la primera consulta, que para mí es la más importante porque es la consulta de planeación, en la cual hacemos un buen diagnóstico, en el cual yo le digo a la gente que lo bonito es resultado del buen trabajo clínico, del buen trabajo de diagnóstico, de la planeación. Entonces, de antemano como tal, en mi primera consulta lo que yo hago es al paciente entregar una historia clínica completa grande de unas 10 hojas. El paciente se tarda unos 20, 30 minutos en llenarla porque me importa que el paciente sepa la formalidad de la cual está, a dónde está entrando. Dos,
Ya en la consulta como tal, hacemos signos vitales, fotografías intradales, extradales, módulos de estudio, radiografías, toma del arco facial, montaje de articulador, porque en mi caso hoy en día, yo sí articulo a todos mis pacientes para diseño de sonrisa, a todos con montaje con articulador, todos. Antes quizá no, antes decía, no creo que pase nada, pero ya no, hoy sí creo que no me cuesta más de 5 minutos hacerlo y la verdad es que le he sacado mucho provecho, he aprendido muchísimo. Antes creo que aprendía en prueba y error, hoy creo que con base a esos errores aprendí y hoy planeo mucho mejor mis casos. Entonces, yo te invito a que tú puedas hacer lo mismo, que también tú puedas montar tus trabajos en un articulador, el que tú tengas, pero que tú puedas montar, ¿vale? Normalmente cuando yo hago todo ese diagnóstico y esa planeación, yo ya básicamente en la segunda consulta, cuando viene el paciente, yo al paciente le entrego un proyecto de sonrisa. En este proyecto de sonrisa como tal, yo al paciente le estoy mostrando tres cosas. La primera, le muestro un diseño digital. Puede ser en 2D, puede ser en 3D, depende obviamente de lo que tú tengas. Si tú tienes básicamente un escáner o tienes el Exocad, adelante, hazlo, que está espectacular. Si no hay otras alternativas, puede ser que tengas la aplicación de Smile Cloud y que con unas buenas fotografías tú puedas básicamente con esa app hacer tu diseño digital, o si tienes el de Coachman, que es el de 2D, pues básicamente tú hagas un diseño digital. Solamente es una herramienta, pero es una herramienta que sirve, que a mí personalmente me funciona, porque yo con eso puedo realmente medir los dientes, puedo ver plantillas, puedo ver diferencias, qué le conviene más a mi paciente, etcétera. Normalmente, como yo ya tomé de los en la primera consulta y hice montaje, en la segunda consulta también entrego una maqueta que se llama encerado diagnóstico o encerado de planeación, en el cual a mi paciente le muestro un render, una maqueta donde el paciente realmente vea cómo se vería ese prototipo. Si el paciente es idóneo, que normalmente tendrá que ser así, pero si el paciente es idóneo para que yo le pueda proyectar en boca esa maqueta, se le llama prueba mock-up, en el cual yo saco una llave de silicón que se llama llave de prototipo. Al encerado diagnóstico le pongo una resina bisacrílica, que es una resina fluida, que es autopolimerizable, y básicamente lo pongo en boca. 2, 3 minutos después retiro y el paciente va a ver más o menos cómo es tu proyecto de sonrisa. ¿Estamos? Entonces, para eso obviamente también tú debes de tener fundamentos importantes sobre anatomía dental, para que tú en tu encerado diagnóstico que tú llegues a hacer, pues tengas ciertos parámetros fundamentales para que realmente las dimensiones de cada diente sean correctas para que entregues un buen proyecto y que la venta en el mock-up, que es una herramienta de venta, pues el paciente se quede asombrado y no decepcionado. Entonces, hay que saber hacer un muy buen encerado diagnóstico para que el paciente en proyección vea un resultado que diga, wow, o sea, así se ve, ¿cómo se verá mejor después? ¿Me explico? Eh, Subsecuentemente, como tal, ya sea que en esa cita o en otra consulta, yo hago una armonización gingival y para eso tú tienes que tener conocimientos importantes sobre qué es básicamente la encía, cómo se forma la encía, los tipos de encía, márgenes, etcétera, para que tú puedas ahora sí, idealmente pedirle a tu especialista que haga o una osteotomía, o una gingivectomía, o una gingivoplastía, o un alargamiento. Va a depender muchísimo de cada caso, ¿estamos? Y dependiendo de ese procedimiento, pues va a ser el tiempo en el cual nos llevaremos la siguiente consulta, porque puede ser que yo al paciente lo cite en 2 citas, o lo cite hasta dentro de 8 citas, dependiendo del tipo de cirugía, ¿estamos? Obviamente para eso aquí, me parece que el día miércoles el doctor Johan, que es el doctor de Dental, ¿cómo? Dental Perfect, me parece, o algo así. El doctor de una plática súper padre y de verdad impresionante sobre el tema de la encía. Entonces, hay que entender que hay dos planos, bueno, más bien tres planos, el plano facial, el plano bucal, y el plano bucal se divide en dos. Pues, sí, obviamente los dientes, pero también fundamentalmente la encía. Y la verdad es que yo creo que está por demás decirlo, pero tú no le puedes hacer a un paciente un diseño de sonrisa si el paciente tiene un problema gingival, si tiene, no sé, gingivitis, o mala higiene, o tiene básicamente, pues, periodontitis. Entonces, creo yo que por ética profesional, me imagino que idealmente nosotros primero vamos a preservar la salud bucal, la salud gingival, y posteriormente lo estético. ¿Estamos? Entonces, en 2 semanas u 8 semanas, depende del caso. Y en la siguiente consulta lo que hacemos es básicamente preparar para carillas, a entender que hay puede ser preparaciones de mínima invasión, preparaciones selectivas, preparaciones básicamente con desgaste,
o preparaciones sin desgaste. ¿Estamos? Entonces, depende, repito, también de cada biotipo de diente para que tú puedas definirlo. ¿Estamos? Subsecuentemente tomo unas impresiones, hago impresiones básicamente a un paso o a dos pasos. En los cursos que yo doy, básicamente les enseño las dos opciones y hacemos práctica de las dos, pero pues es un webinar. Muestra, ahí puede ser un paso a dos pasos, o si tú tienes la posibilidad, pues con un escáner, ¿no? Que también será padre, pero también hay que entender algo. La verdad es que, siendo muy honestos, jamás se va a comparar algo analógico con algo digital. O sea, por más que quieras, no. Y hay muchos técnicos dentales que, aún así tú les mandas el escáner, ellos te piden la impresión, porque ellos quieren también fidelizar su trabajo. Entonces, también es importante que tú sepas qué tipo de técnico tienes para que hagas ese trabajo. ¿Estamos? Y obviamente, pues en los provisionales tú puedes entregar un provisional bonito, estético, armonioso, donde el paciente se salga con la confianza y seguridad que lo que tiene se ve increíble. ¿Estamos? Y no hagas como la vieja escuela quizá que entregaba provisionales feísimos a que el paciente no regresara. Eso hoy en día, por lo menos en mi caso, no existe. Jamás he tenido un paciente que se vaya con un profesional y no regrese, porque armas un proyecto y el paciente es consciente de ello. ¿Estamos? Y obviamente en la siguiente consulta, pues cementas las carillas, ¿no? Pues, las puedes cementar, como en mi caso, con aislamiento absoluto o con aislamiento relativo. Depende de ti. Yo, en lo personal, creo que el aislamiento te hace mejor dentista, pero pues cada quien, ¿no? Y obviamente, por último, entregas unas fotografías y la guarda, ¿no? Una guarda funcional o natológica, como tú decidas. Y pues en este caso, pues a mí me importa que las fotografías porque es lo que yo proyecto en futuros pacientes, ¿no? Subsecuentemente, entonces, como te mencionaba, pues tenemos una muy buena historia clínica, tenemos fotografías importantes, correctas, intraorales, extraorales. Obviamente yo te invito a que tengas un curso de fotografía o para que tú puedas básicamente saber tomar fotografías muy buenas, modelos de estudio, radiografías dentales y el arco facial. ¿Estamos? Eso es lo que implica un buen diagnóstico y es importante que lo hagas. Esto es el paso a paso y es así. Tú no puedes básicamente no hacerlo. Eso es una realidad. Si tú quieres hacer un trabajo correcto, tienes que seguir estos pasos. La fotografía, hay gente que tiene la posibilidad de invertirla en una cámara y no con tu celular, pero toma buenas fotos, que lo que requieres es una buena iluminación, más que nada. La cámara profesional creo que te da cosas bien padres, sin embargo, pues todos empezamos, o la mayoría empieza de menos a más, ¿no? Entonces, creo que si tú tienes una buena iluminación, una buena luz, pues tomas una fotografía con tu celular y queda bastante bien. Ahora, análisis facial. En el análisis facial hay que entender que para que tú hagas un DSD, pues tú tienes que también corroborar básicamente todo esto. ¿Qué tipo de perfil tiene mi paciente? Voy a entender si es convexo, cóncavo, recto, o si hablamos de diseño digital por parte de Coachman, pues entender también el biotipo del paciente a nivel genética, si es colérico, flemático, melancólico, sanguíneo, y de ahí basarnos básicamente en entender el biotipo de genético de cada paciente, para que yo pueda hacer un análisis realmente correcto facial y vea si el paciente corresponde a un correcto diseño. Cada caso. En este caso, perdón, hay parámetros que te ayudan a realmente visualizar cómo será tu proyecto y, por ejemplo, analizar ese caso. Por ejemplo, hay pacientes, sobre todo mujeres que hoy en día se inyectan ácido, botox o lo que sea en boca, en los labios, y la verdad es que a lo mejor te lo pusiste carillas padrísimas, pero no concuerdan con los labios de los pacientes. Y la verdad es que eso es súper complejo, porque entonces es identificarlo. A lo mejor la punta de la nariz no concuerda con la línea media y entonces el paciente se siente pues mal. Ahora dices que me veo raro. Pues claro, porque lo que hiciste fue hacer una modificación. Y si al paciente no le explicaste ese análisis facial, el paciente te va a echar la culpa. Y así te hayas hecho un trabajo extraordinario, pues no va a quedar. Entonces, creo que son algunos de los parámetros que tú puedes identificar aquí y que tú puedas conocer sobre líneas de referencia para que creo yo que valga la pena hacer un DSD. ¿Estamos? Seguimos. Ahora, en temas de planeación como tal, ahora sí viene lo padre. En temas de planeación dental, básicamente, tenemos varios puntos importantes. Tipos de dientes. ¿Cuántos dientes conoces? Pues en este caso, pues sabemos que existen 4, ¿no? Cuadrados, triangulares, rectangulares y ovoides, ¿no? Y que lo que dice la teoría es que básicamente los dientes triangulares y los dientes ovoides son más para un sector femenino que para un sector masculino. Para el hombre, básicamente, le quedan mucho más los dientes cuadrados o rectangulares. Sin embargo, solamente es una información, más no es un deber ser. Solo lo que dice la teoría, lo que te puede ayudar a mejorar.
pero si hay pacientes que nomás no le quedan los cuadrados como hombres, pues le puedes poner a lo mejor dientes triangulares y a lo mejor sí le den bien. Para eso, repito, tú vas a hacer un análisis y vas a hacer ciertas mediciones para que corresponda ese tipo de dientes. También sabemos de antemano que tenemos 3 tipos de sonrisa, ¿no? La gingival, la alta, baja y media, ¿no? Entonces, y que hay porcentajes realmente en Latinoamérica que nos corresponden, que hay parámetros para saber que hay muchos casos clínicos que básicamente tienen sonrisa gingival alta y que hay que saber tratar ese tipo de encía para que el paciente también tenga un resultado correcto. ¿Estamos? Tipos de encía, pues obviamente que también hay que tener idea básicamente de cómo se forman las encías, marginal, adherida, puntos de contacto, etcétera. Entonces, creo que es fundamental que tú básicamente identifiques también como tal la encía y que tú no puedas sobrepasar o lastimar ese tipo de encía, ¿estamos? Y también si tú vas a hacer una armonización gingival, pues también tú puedas identificar, en este caso, cómo vas a pedir que tus dientes sean. Y para eso, pues puedas modificar el cenit de cada diente. Y el cenit es importante porque no es lo mismo un cenit para un canino, para un central que para un lateral. Entonces, debes de cuidar esos puntos, ¿ok? Ahorita vas a ver un videito sobre eso. Tipos de perfil, pues lo que te explicaba, ¿no? Si es convexo, cóncavo, recto, ejes de los dientes. Es muy curioso porque hay muchos pacientes, bueno, para muchos odontólogos yo les pregunto, ¿cuántos ejes tenemos en cada diente? Y dicen 3, 2, 5, ¿no? Y yo les digo, no, tenemos uno, ¿cómo? Y claro, tenemos un eje axial nada más. Y el eje axial va a depender muchísimo de cada diente, pero normalmente en los centrales y caninos, normalmente los ejes axiales están exactamente en la línea media a 2 grados, básicamente, o 3 grados hacia distal y el lateral está exactamente en el tercio medio. Y que parte todo el diente sagitalmente, tanto por vestibular como por palatino. Ahora, también técnica de tallados como tal, pues también hay que entender y saber que, como te lo explicaba hace rato, tenemos carillas sin desgaste, con carillas con desgaste selectivo, que puede ser con el mockup encima, puede ser preparaciones para carillas de mínima invasión basado en unas llaves de silicón, o puede ser preparaciones de invasión, y aquí hay que entender que si tú tienes conciencia de cómo preparar, no le tienes miedo a eso. ¿Por qué? Porque le tienes respeto, porque le sabes, porque tienes una conciencia de cómo lo vas a planear. Y la preparación tiene que ser menos de 1 milímetro, 0.3, 0.5, 0.7, porque como tal, pues para es una carilla, porque la carilla es una laminilla, no es una corona. Entonces, tú debes de tener también la habilidad para saberla realizar y entender qué tipo de carilla le vas a entregar a tu paciente, ¿no? Subsecuentemente también, entonces, en ese sentido, en la preparación, saber qué terminación le voy a hacer a mi paciente, supragingival, subgingival o la famosa X, ¿no? Entonces, saber identificar dónde va a estar mi carilla. Por consiguiente, también, los provisionales fungen una parte importante porque dependiendo del paso dentro de mi trabajo, yo puedo entregar unos provisionales súper bonitos con una resina biciclíca carísima, padrísima como la Boco, pero que esa yo prefiero invertirla en un proyecto en la prueba Mocop que en los provisionales. Pero bueno, básicamente los provisionales son provisionales con qué? Con resina bisacrílica y hay muchas marcas. Estamos materiales de impresión como tal, sabemos de antemano que contamos básicamente con 2, por adición o por condensación, ¿no? Y repito, si tienen la posibilidad, con escáner. Vamos bien, tipo de aislamiento, absoluto relativo. Obviamente en los relativos hay varios puntos, en el absoluto pues soy el que yo más uso y el que más me agrada. Estamos, materiales de cementación, hay un montón de materiales, pero básicamente el material de cementación no puede ser dual porque tú requieres tiempo y paciencia para poder colocar una querilla y quitar excedentes. Entonces hay tipos de materiales que son importantes resinosos, como cuáles, como de la marca Ibuclar, de la marca 3M, de la marca Palafico, de la marca Seiko, que son los que conozco, que realmente te permiten o te ayudan muchísimo a hacer ese tipo de cementación. Y el diseño digital, pues obviamente el diseño digital, repito, puede ser con Exocad o puede ser con 2D, y lo que requiere saber si o si solamente es esto, son las dimensiones o los parámetros. ¿Vamos bien? Prototipo analógico es el encerado diagnóstico, elección del color, saberte realmente la colorimetría de tu colorímetro, ¿sale? Y también preguntarle al técnico dental qué tipo de colorímetro usa para que tú no te equivoques. Y también saber que hay tipos de colores para carillas especiales, que son los famosos bleach,
o carillas convencionales como el colorímetro normal. Ahorita vas a ver una imagen, ¿estamos? Y protocolos de adhesión, pues también obviamente la odontología hoy en día está basada en la adhesión, entonces la adhesión es entenderla, saberla, conocerla y saber elegir el tipo de adhesivo universal que vas a usar para tu cementación. Y obviamente si tú no tienes, tú podrás ser un extraordinario odontólogo, tú sabrás, trabajarás muchísimo, sabrás muchísimo, prepararás súper bien, tendrás la mejor calidad del mundo, pero si no tienes una buena lámpara de fotocurado, pues de nada sirve. Entonces, debes invertirle a una muy buena lámpara de resina. ¿Vamos bien? Ahora, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Seguimos? Seguimos. Entonces, te quiero dejar con este videito para que lo puedas revisar. Este video como tal, o más bien, esta información yo la saqué del libro de Pascal Mañé. Si tienen la posibilidad, leanlo, está increíble, es espectacular. Y Pascal Mañé te maneja 14 puntos fundamentales o criterios fundamentales para hacer una planeación de diseño de sonrisa. Y entonces él te explica paso a paso de qué es una tronera, cómo se forma la tronera, cómo se forma un punto de contacto, cómo está formada la encía papilar, te habla muchísimo sobre sonrisa, sobre tipos de sonrisa, te habla muchísimo sobre básicamente cómo trabajar cada tipo de sonrisa, el ángulo línea. Es un libro que creo que abarca muchos temas y que te invita a que lo puedas leer. ¿Estamos? El, hay otro autor que te menciona muchísimo sobre los 10 mandamientos en la odontología estética, que básicamente son los parámetros fundamentales de Pascal Mañé. Entonces, esto es un videito que quieras, yo quería que vieras, que fuera recreativo, porque cuando a mí me lo hizo mi diseñadora, yo le pedí que mostrara el paso a paso, que viera realmente cómo se veía cada uno de estos detalles. Ahora, subsecuentemente a esto, Pascal Mañé te menciona realmente el por qué y el para qué de realmente usar carillas dentales. Entiendo muchísimo que básicamente viene en la actualidad, las carillas dentales es un lujo, ¿no? Es un plus, es algo estético, pero idealmente las carillas dentales tienen un para qué, tienen un por qué, y Pascal Mañé aquí te maneja realmente los grupos por los cuales hay que saber usar las carillas dentales para pacientes con necesidad, con una necesidad real. ¿Estamos? Entonces, aquí te lo muestro, léelo. Me encantaría explicarte cada uno de ellos, pero no nos da el tiempo porque tenemos poquito tiempo, pero tómale una fotografía. Espero que te sea atractivo esta información porque cuando yo la leí a mí me voló la cabeza porque entendí que una carilla dental, más allá de hacerle como explotarla por mayor para que a mí me vaya mucho mejor, era entender que me suena a mí mucho más exitoso hacer una carilla, unas carillas dentales cuando el paciente realmente lo necesita y no solamente por estética. Repito, no es que sea malo, sin embargo, creo que a mí lo personal me da mayor satisfacción saber que resolvió un problema y que no nada más resolvió una necesidad estética. ¿Estamos? Ahora, la gente dice, oye, Guido, pero ¿cuántas carillas tenemos? Ah, pues te explico. Hay varios tipos de carillas, ¿vale? Ahí tenemos resinosos y cerámicos. En los resinosos como tal, pues hay de forma directa o indirecta. Si es de forma directa, pues tenemos resinas compuestas como que a mano alzada o carillas estratificadas. O la última, carillas inyectadas. Y aquí depende muchísimo de tu conocimiento, de tu experiencia y de tu habilidad para poder elegir cuál de las tres quieres. Ahora, si tú quieres mandar a hacer una carilla de resina, entonces tú vas a hacer una querella indirecta, a las cuales son normalmente de cerómero. ¿Vamos bien? Las querellas cerámicas, como te manejamos 5 tipos. Manejamos de disilicato de litio o el famoso IMAX, de feldespato o lente de contacto, que en lo personal son las querellas más estéticas en odontología, pero son las que debes tener cuidado en trabajar. Las de silicato de litio, que hoy en día está un poquito en desuso porque se fracturan más fácilmente. Las de circonia y por último las de grafeno. Las de grafeno como tal apenas están en el mercado, aún sigue viendo estudios, son muy buenas. A mí lo personal me gusta mucho, pero cuando el paciente se va a ir adicional a largo plazo. ¿Estamos? Entonces, es el quinto punto que no lo puse, pero básicamente es ese tipo de carilla.
¿cuál vamos a elegir? Y para poder elegir debemos de entender que hay parámetros mecánicos que tú debes de conocer realmente para poder elegir el tipo de carilla, porque no es lo mismo la propiedad mecánica de una circona que de una feldespato, que de una resina, que de un cerámico. No es igual. Y no es lo mismo tú mandar a hacer una carilla para un sector en esmalte que para un sector en dentina, porque sus propiedades bajan y tú debes de idealmente mandar a hacer una carilla dependiendo de dónde estés trabajando. Y para eso debes de conocer fundamentos importantes. Y aquí, en lo personal, esta imagen a mí me encanta porque te muestra todos los conceptos que debes de realmente saber. ¿Por qué? Porque si tú no sabes esta información, vas a ser uno más del montón que solamente manda a hacer porque así le enseñaron y no porque sabe el conocimiento correcto. Entonces, esto es bien padre, repito, porque te muestra, te enseña realmente cómo hacer las cosas y para qué son las cosas. ¿Estamos? Por ejemplo, yo a partir de que leí esto, me di cuenta que a mí en lo personal hoy en día, que ya no uso la circonia, más que para casos específicos, sobre todo para temas de puentes, pero en sí ya no lo uso. ¿Por qué? Porque en lo personal, con lo que tengo de conocimiento, siento que es más invasivo que lo demás. Ahorita lo vas a ver, pero bueno, para entender esta información como tal, debes de definir ¿qué es el número de dureza? Y Vicker, que es el creador de este conocimiento, te muestra que hay un número de dureza o un kilo de fuerza, ¿estamos? Y la dureza se define básicamente como la resistencia de un material a la deformación permanente, ¿estamos? Y cada día de antemano tú debes de saber realmente qué son megapascales, gigapascales y cuál es el módulo de generación de estrés. Y por consiguiente, la generación de estrés como tal se fomenta cuando tu preparación tiene puntos retentivos, o es decir, tiene ángulos rectos, estamos en los cuales le estás metiendo carga de estrés a tu preparación y en consecuencia a tu carilla. ¿Estamos? Y que si tú tienes una aptitud, ay, perdón, si tú tienes un estrés como tal en tu preparación, esa carilla cuando la cementes se puede romper o se va a terminar rompiendo. ¿Estamos? Por consiguiente también, si tú en tu número de fuerza tienes un trabajo súper padre, increíble, pero queda alto y tú lo desgastas y lo rayas y no lo pules, también estás provocando que penetre pues ese material. Entonces, ten en cuenta que tú, entre más desgastes ya tu trabajo definitivo y no lo pulas, tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que se rompa, se fracture. ¿Estamos bien? Ahora, para eso aquí te puse una clasificación en la cual como tal, aquí te definen realmente cuántos números de fuerza tienen cada kilos de fuerza, que es el menos resistente a la fuerza, a la deformación, después del impacto que genera la carga del diente. ¿Qué pasa? Si tú te das cuenta a los 15 días, ¿cómo huele ese acrílico? Huele feo, se despostilla, se rompe, se mancha, porque no tiene la fuerza necesaria para que se mantenga a largo plazo. ¿Estamos? Obviamente lo mismo aquí te define. Si la dentina tiene 60 kilos de fuerza y el esmalte tiene 408 kilos de fuerza y tú agarras con tu fresa y desgastas o penetras en una cresta inactiva, le estás dando la torre a la parte más fuerte del cuerpo. Entonces, por consiguiente, tú tienes que tener conocimientos de cómo vas a restaurar. Por ejemplo, yo aquí, si yo sé de antemano que lo que yo busco es restaurar un diente de forma mecánica donde se compare o se asimile a lo que voy a rehabilitar, pues entonces yo sé de antemano que si ya preparé en esmalte, lo que quiero recuperar es esmalte, entonces yo prefiero usar o resina, un composite, o prefiero usar un feldespato o un disilicato de litio, porque su número de fuerza se compara con el esmalte. Pero si tú ves el circonio tiene 1200 kilos de fuerza. Entonces, al tener 1200 kilos de fuerza, ten en cuenta que estás triplicando la carga. Y entonces, el que es más blando, en este caso el antagonista, se va a terminar rompiendo porque el más fuerte es pues, el que va a ganar. ¿Vamos bien? Entonces, quiero que consideres esta información porque realmente creo que es valiosa. Ahora, seguimos. Además de tener básicamente consideraciones mecánicas, tenemos consideraciones clínicas. Por ejemplo, la edad. En la edad como tal, yo le digo a la gente, no es lo mismo tener un esmalte de los 18, 25 años a un esmalte de los 70 años. No es igual. Y yo, por ejemplo, prefiero no hacerle carillas dentales a un paciente menor de 25 años en el cual le requiere desgaste porque sé que a largo plazo puedo quizá
hacerle daño a ese trabajo, ¿me explico? Y más si el paciente no tiene el cuidado. Entonces, debes de definir también qué vas a hacer en qué tipo de edad. ¿Estamos? Sexo. En el sexo como tal, entender, como te dije hace rato, que hay tipos de dientes inclusive para el sexo. Insisto, si lo que dice la teoría es que los dientes triangulares y los dientes ovoides compaginan más con las mujeres, con la parte femenina, que la parte cuadrada o rectangular. La raza también es importante porque no es lo mismo que si a mí me pones unas carillas, por ejemplo, bleach, que soy de tez morena, pues ten en cuenta que a mí se me van a ver hiper blancas, pero a lo mejor una paciente que es de tez blanca, a lo mejor esas carillas se le ven padrísimas, porque sí, porque depende muchísimo también del contraste, depende de la raza, y te gusta o no. La zona geográfica también influye, porque no es lo mismo, con todo respeto, una paciente que contextualmente, ve la estética dental distinta a una persona que viene de Nesa o de Chalco que de Polanco o de Lomas del Pedregal. No es lo mismo, no es lo mismo una paciente que viene de Monterrey que de Ciudad de México. Su visión sobre la estética dental es completamente distinta y más aún pacientes latinoamericanas, como por ejemplo pacientes que vienen de Venezuela o de Colombia, que ellos tienen una visión distinta a la estética que la tuya. Por lo cual yo hoy en día yo no me peleo con eso. Yo, por ejemplo, si yo veo con un odontólogo hace querillas blancas, está bien, porque yo no sé el contexto en el cual las mandó a hacer así. A lo mejor le gusta, a lo mejor por lo que le gusta las carillas blancas, su modelo de cliente es básicamente pacientes que buscan ese tipo de carillas. ¿Estamos? Yo en lo personal hoy en día no las hago o trato de no hacerlas, pero si me lo piden, pues voy a intentar hacerlo basado en mi estilo, basado en lo que la gente va a ver de mi tipo de diseño, ¿estamos? Y también por consiguiente la economía. Hay pacientes que tienen la posibilidad para hacerse una carilla o 10 carillas o 28 carillas. Hay pacientes que tienen la posibilidad de a lo mejor este año hacerse las de arriba y en un año las de abajo. Entonces también depende del presupuesto de cada paciente y tú debes de preguntar al paciente con cuánto cuenta para que tú digas, ah, no, pues le conviene mascarillas de lente de contacto, no, pues le conviene mascarillas de resina, no, pues sabes que le conviene mascarillas solamente en la parte de superior. ¿Vamos bien? Ahora, también motivo de consulta, hay pacientes en lo personal que venían por un sellador y se dieron con resina, con carillas. Y ha pasado, entonces yo te invito a que el paciente tú no lo convenzas de hacerse carillas dentales. El paciente ya tiene que venir convencido de lo que quiere y tú solamente serás un instrumento para poderle mostrar cómo podría visualizarse o verse. ¿Por qué? Porque yo te invito a que tú no tengas problemas después porque el paciente te eche la culpa porque según él, tú le vendiste el trabajo. ¿Vamos bien? Ahora, aquí te muestro una fotografía sobre carillas dentales de feldespato, lente de contacto con un desgaste selectivo o incluso no, ni siquiera es selectivo. Por ejemplo, este paciente es mi socio, es dentista, mi paciente más difícil que he tenido, porque es un paciente que buscaba en específico cosas muy específicas. Él buscaba una macro textura vertical, una macro textura horizontal y buscaba aparte micro textura en carillas, repito, de lente de contacto, o sea, de feldespato. Dos, él no quería desgaste. Es más, si tú te das cuenta, en el lado derecho en la imagen, en los cuellos del diente ya está viendo una reabsorción, para una recesión gingival. ¿Ya lo viste? Yo lo que hice aquí solamente fue agarrar un disquito Softlex, disco negro, y solamente pulir los ángulos rectos para quitarle carga de estrés a mi preparación y por ende a mi carilla. ¿Estamos? Quiero una persona que se ve bastante bien. Mi paciente también buscaba que tuviera un halo de luz transparente. Creo que llegamos al resultado que él buscaba. Se ve estético en lo personal, se ve transparente, se ve natural. Él está feliz, radiante y mejor aún, su desgaste fue de 0.01 milímetros. O sea, nada, porque solamente fueron los ángulos rectos. ¿Vamos bien? Aquí te muestro otro caso. Quiero que veas el caso de este paciente que es bruxista. Y si te llevaste la información, un paciente bruxista como tal, yo le puedo hacer solamente ciertos tipos de carillas. Yo le puedo hacer trabajos de circonía, sí, sí podría, pero si el paciente se hace los 28 dientes, si no, no. Yo podría hacerle a este paciente bruxista con resina, sí podría, pero lo mismo, si lo hago en todos los dientes, porque voy a hacer un aumento de la emisión vertical. ¿Estamos? En este caso, mi paciente y nosotros le hicimos carillas de silicato de litio. Él es un gran amigo mío, se llama Víctor, lo amo con todo mi corazón, es un tipazo. Y él tristemente, cuando vino conmigo, traía unas carillas ya previas.
y no me dejó tomarle fotografías al inicio porque inseguridad, desconfianza, miedo, dices que no quiero que lo muestres, lo compartas. Y ya cuando le entregué su trabajo final, no, hombre, estaba feliz, encantado, lloró, disfruta sus carillas dentales y por ende me dijo, Gio, toma las fotos que quieras, no, hombre, úsalas, ya hasta se dejaba tomar fotos. Y qué padre, porque el propósito de esto es que el paciente también le devuelva su seguridad, su confianza al momento de sonreír. ¿Vamos bien? Aquí te muestro otro ejemplo de carillas de disilicato de litio. Si tú te das cuenta, esta paciente ya traía carillas previas. Estas carillas previas como tal, ya tenían preparaciones. Y la verdad es que sus preparaciones no estaban mal, ¿eh? O sea, para llevar 20 años con ellas, porque sí, carillas dentales no existen hoy, llevan años haciéndolas. En este caso, mi paciente ya te las traía, repito, sus preparaciones no estaban mal. Había cosas que mejorar porque ya llevamos carillas, creo que 18 20 años. Entonces, modificamos el tamaño, la forma, el color. Creo que mi paciente estuvo muy feliz con el resultado final. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, hacerle una armonización en los centrales y laterales para que todavía se viera mayor proyectada la sonrisa y a lo mejor tuviera dientes no con ángulos no redondos, sino más bien triangulares y más largos. Pero mi paciente no quiso. Y bueno, pues ahí hay una consideración que el paciente no quiere. Y entonces el paciente no quiere, ¿cómo lo puedo mejorar? Ya lo viste, entonces creo yo que hubiera sido la diferencia si hubiéramos hecho hay una gingivoplastía, pero bueno, no quiso la paciente, no está mal, mi paciente está feliz, contenta. Si tú ves en la fotografía de abajo, ves la translucidez en carillas de disilicato. Y te digo esta información porque las carillas más estéticas, repito, son las de feldespato, pero ¿qué crees? Hoy en día la tecnología ha avanzado demasiado que inclusive en carillas de disilicato de litio podemos llevar a una textura muy bonita, muy estética y una translucidez elegante. Entonces, sí se puede, pero depende muchísimo, repito, de lo que tú busques y también de tu técnico dental, que tu técnico dental tenga la experiencia y la habilidad para hacerlo. Aquí te quiero mostrar un videito sobre diseño digital, espero que te guste. Y nada, pues chécalo, ¿vale? Está padre el caso, ¿no? Y quiere que veas detalles. En el caso de este paciente como tal, traía un superbruxismo, ¿no? Tenía dientes muy chiquitos ya. A mí que igual me hubiera encantado hacerle una armonización, hacerle un alargamiento de coronas, pero con él ya no se podía, porque ya estaban, tristemente por su tipo de bruxismo que ya estaba avanzado, ya tenía una reabsorción, ¿cómo se llama? Apical, y pues nada, no se podía, no pasa nada, dimos la posibilidad de poder mejorar su sonrisa, hicimos una planeación, hicimos un 10D, hicimos un inserado diagnóstico, hicimos aumento de la visión vertical, este paciente me tardé 8 meses en terminarlo porque hicimos, repite, el aumento y fue paso a paso, entonces pasamos de esto a esto, carillas estéticas de silicato de litio, tabletops, que son carillas oclusales, bone que son premolares, que es la parte cruzal con el frente estético. Mi paciente creo que está feliz, contento. Este paciente lo hice el año pasado, ya se me casó, entonces le digo de nada, hasta saliste con esposa. Entonces está contento porque, repito, al paciente más allá de lo visual, al paciente le regresa su confianza, y obviamente la función que es aquí importante, que el paciente no se destruya más los dientes, obviamente lleva su guarda, hilos a diario, etcétera, pero mira, ve el antes y el después, creo que es considerable el cambio, y nada, pues espero que te gustara. Dentro de mis cursos también, o más bien dentro de algunos cursos que imparto, también enseñamos a los pacientes, perdón, a los clientes, a los odontólogos, les enseñamos a hacer encerado diagnóstico, y te quiero mostrar un videito de cómo hacemos un encerado. Este videito me encanta porque mostramos el paso a paso, pero aquí mostramos la macro y la micro textura.
Mostramos la macro textura vertical, la macro textura horizontal. A las pacientes, a los odontólogos les enseñamos a saber qué son las aristas, qué son los vertientes, qué son los ángulos línea, cuántos ángulos tenemos en cada diente. Les mostramos también cómo hacer los periquimatos, cómo hacer esa textura importante, porque creo que tú puedes empezar a hacer un estilo propio basado en lo que tú sepas de información anatómica. Entonces, te lo quiero mostrar. Para el tema de hacer carillas dentales, cuando yo hago desgasto, hago una preparación, siempre voy a intentar hacer unas llaves previas para que sean unas llaves de medición y me pueda guiar con esas llaves para hacer el desgaste y no me exceda y tampoco lo deje de hacer. O sea, tenga un desgaste correcto, un desgaste selectivo. A esas llaves como tal, hay desgastes que, pero en esas llaves como tal, se hacen con base al encerado. Al encerado de planeación, le sacas llaves, una llave de prototipo, una llave de bandera, que es la del lado izquierdo superior, y llaves sagitarias, que son las de la fotografía del lado derecho, en las cuales esas llaves sagitarias y de bandera nos permiten realmente medir el desgaste que estamos haciendo, que vamos a hacer. ¿Estamos? Aquí te pongo una referencia. Del lado derecho, obviamente, el desgaste por nada. De hecho, ahí nada más desgasté por vestibular, no desgasté por externo y mucho menos por palatino. A diferencia del lado izquierdo que hice una preparación, si tú lo ves, básicamente en vestibular, en incisal y un poco en palatino. ¿Vamos bien? Tallado como tal. En temas de tallado, debes de saber que hay tipos de fresas que debes de utilizar y comprar para que tengas una preparación correcta. Debes tener varios niveles o grosores de fresas de bola. Idealmente yo como fresas de calibre raw. Las fresas de bola pueden ser del número 1, del número 2, del número 3, máximo número 4. Fresa troncocónica larga, punta redonda, igual roja. Y hay una fresa que se llama fresa de 3 pisos o de 3 niveles, que es la de los rieles del lado izquierdo, que te puede funcionar si es que tienes la habilidad para hacer ese desgaste. ¿Vamos bien? Aquí te quiero mostrar un videito donde te muestro un poquito del paso a paso, hacemos la preparación y cómo pulimos las preparaciones. 2 puntos. Uno, se ve mucho preparación porque las fotografías que tomé son con una fotografía macro de 100, entonces pues se ve mucho, ¿no? Pero la verdad es que no fue tanto. Dos, él tenía mi llave de silicón, en las cuales millé. Y tres, si fuiste observador con el video, viste que yo usé varios cortes y también usé la fresa en varias angulaciones, porque el diente no es recto. Entonces hice varias angulaciones en cada porción del diente para hacer mi preparación. Y al final, si tú ves como en esta imagen, mis preparaciones se ven pulidas, se ven brillosas, porque estoy yo puliendo las preparaciones. Y para eso yo requiero ciertos discos especiales para poderlos pulir. Cuando tú tienes ya la experiencia, la habilidad, el conocimiento, eh, considero yo que puedes preparar un poquito mejor y no ser tan invasivo. Aquí te muestro un ejemplo. Quiero yo que es un desgaste selectivo, donde se marca bien un riel, sin exagerar. Ahí vemos el antes y el después con carillas están ahí como de muestra. A esto se le llama prueba en seco y al paciente aquí le muestro cómo se ven las carillas con y sin carillas. A mí me gustó mucho esta fotografía. Creo que muestra realmente cómo es una preparación y cómo es el antes y el después. Cuando hacemos aumento de la elevación vertical, como te decía, hay que hacer tipos de preparaciones y hay preparaciones como el famoso, probablemente del medio, en forma cruzal, pareciera que son coronas. Y no, si tú ves la fotografía del lado derecho, vas a ver cómo
Lo que hice fue hacer más bien un aumento y cómo se ve que yo no toqué para nada, pues nada, casi nada del diente. En el premolar hay, esta preparación se llaman carillas Bonleys porque el frente es estético y aparte se agrega la cara cruzal. ¿Para qué? Para hacer aumento de la dimensión vertical. Materiales de impresión como tal, de antemano, ya que yo ya preparé, ya que yo ya empecé a hacer mi trabajo, ahora entonces voy a elegir qué tipo de material usar y para eso hay un montón de tipos. Idealmente o normalmente, para cuando hacemos carillas dentales, hacemos las impresiones con, con un silicón por adición y no por condensación. ¿Estamos? Si es por adición, hay muchas marcas. Hay de la marca de 3M, de la de Sherman, hay de Kerr, hay de varias, ¿no? Entonces, a mí la que más me gusta son las de ese Lido Rice. Creo que el Lido Rice de Sherman te da tiempo. Considero yo que es un material muy bonito, que te da el tiempo correcto, que no te presiona. Creo yo que es un material que refleja muchísimo la parte de la fidelidad de la impresión de los surcos. Entonces creo que vale la pena. Está el Time, que si no tienes tanto presupuesto, pues puedes usarlo. No es malo. No es malo. El de 3M, que es el Express, es increíble, es muy bueno, pero sí, es Express, como su nombre lo dice. Y entonces debe tener un muy buen asistente dental que tenga también la habilidad para poderlo hacer. Estamos para poder preparar y que no se vulcanice tan rápido. ¿Vamos bien? Es muy rígido, es muy fuerte. Entonces creo que vale la pena. El que yo más uso idealmente es este de aquí, que es el Virtual Virtual de Ivoclar. En imágenes, básicamente uno para que se movida y los otros dos, que es el azul y el mostaza, son para el tipo de silicón que tú busques, ¿no? Yo idealmente que más uso es el mostaza, el del ME como tal. Creo yo que es un silicón ligero que te da el tiempo correcto, repito, sin apresurarte, y que considero yo que hacerlo a 2 pasos incluso te da una mejor fidelidad. ¿Estamos? El, para tú poder hacer la impresión, tú debes de colocar básicamente 1 o 2 hilos y va a depender del biotipo perfil de la encía para que tú puedas elegir qué tipo de hilo usar. Normalmente un paciente con una encía sana usamos 2 hilos. El primer hilo que yo uso es básicamente el de 3 ceros, que es el de negro. El primer hilo lo coloco para ¿cómo se llama? Sí, un acomodo de forma. Subsecuentemente uso el segundo hilo, que básicamente es el 2 ceros o el 0, que es para hacer una colocación, pero ahora hacer la impregnación de forma horizontal. Estamos en expansión para que se marque mucho más mi preparación. Para yo poder colocar básicamente el hilo, yo intento hidratarlo y para poderlo hidratar hay varios puntos. Puede ser con agua, puede ser con anestésico, puede ser con un hemostático, el que tú tengas en tu consultorio, puede ser inclusive hay gente que lo ha usado hasta con agua oxigenada, yo no, pero hay gente que sí. Hay gente que también usa ¿qué más pueden usar? Suero, no sé. Yo uso el Viscostat y hay 2 presentaciones, el sulfato férrico y el aluminio, que es el transparente. Normalmente o idealmente el hilo que se debe, perdón, el Viscostat que se debe de comprar para sector anterior es el transparente porque el sulfato férrico que es de color café es muy bueno, es demasiado bueno para el tema de las hemorragias, para que del sangrado, pero ¿qué crees? Como es de color amarillo, pigmenta los tejidos. Y entonces pigmenta la encía, pones tu provisional y a los 3 días, como ese sulfato se disuelve, se corroe ese sulfato, se corroe a la preparación y pigmenta la preparación y por ende pigmenta tu provisional. Y el paciente llega a los 3 días diciendo, oye, ¿qué crees yo que se me pigmentó? Y pues obviamente el problema no es volver a poner el provisional, el problema es que debes de desmanchar la preparación y eso hay que volver a anestesiar para que tú puedas ahí limpiar la preparación y el paciente qué necesidad que sufra porque tú no compraste un viscostat correcto como es el transparente.
Aquí te muestro una imagen, pero un videito donde se ve una impresión a un paso. Es decir, que yo voy a colocar mi silicón pesado y mi silicón ligero al mismo tiempo. Obviamente, en este paso, yo quito el hilo de forma horizontal, lo quito completo y básicamente coloco al mismo tiempo el silicón pesado y el silicón ligero. ¿Vamos bien? Yo actualmente hago la técnica a 2 pasos, creo que se ve con mayor fidelidad, en lo personal me gusta más, me tardo a lo mejor 7 minutos más, pero creo que vale la pena. Ahí se ve una impresión a 2 pasos. Quiero que veas cómo hasta se ve la encía marginal, ve el puntilleo, y creo yo que se ve muy bien el surco, se ve muy bien la preparación, te marca mucho mejor, creo que es una buena técnica como tal, en la cual tu paciente creo que le evitas la necesidad de tener que regresar porque el técnico te diga que no queda la impresión. Entonces, a mí la que más me gusta, vale la pena, creo que sí. Aquí está una imagen. Ahora, ¿qué es el mock-up? ¿Qué es el bendito mock-up? El mock-up como tal, como te decía, solamente es una estrategia de ventas y que por consiguiente es una herramienta de provisional. Aquí te quiero ahorita mostrar un videito donde quiero que veas cómo bueno, en el video que te voy a mostrar, básicamente, yo no he preparado los dientes, no he tocado. Yo al paciente le voy a mostrar el proyecto para que el paciente vea más o menos cómo se vería ese paciente con el prototipo que yo le estoy entregando de forma digital y de forma analógico. Para eso requieres tú, obviamente, tu encerado diagnóstico, requieres tú tu llave de prototipo, una resina bisacrílica. Aquí yo puse el Abaco porque para mí el Abaco es la número 1, porque el Abaco tiene mayor efecto de translucidez y es un factor 50-50, es decir, que es 1% catalizador, 1% activador. Entonces, básicamente la consistencia es mucho más resistente y por ende más brillosa. ¿Estamos? Aquí te muestro un videito. Entonces, repito, ve el video, quiero que veas realmente cómo está esos dientes, están sin desgaste. Solamente voy a... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se ve? Padrísimo, ¿no? Aquí obviamente vendí un proyecto completo arriba y abajo. También hicimos la parte inferior, pero eso no la grabé. La paciente quedó muy contenta, dijo, wow, o sea, así se van a ver, se ve padrísimo, me encanta, déjame los llevo. Le invertí yo en una muy buena resina bisacrílica. Hay muchas marcas, hay de la marca Nicto, de la marca Colten, de la marca 3M, Ivoclar, hay resina bisacril, hay muchos tipos, hay colores bleach, color B1, color A1, A2, básicamente hay muchos, ¿estamos? Tomas de color, hay que entender que tú debes de tener tres colorímetros, uno gingival, uno del sustrato que es el dentina y uno de básicamente cómo quieres que se vea tu carilla, que es el convencional, ¿estamos? Que es el que tiene el valor. En este caso, el que es de 3M, que es el Ibuclar, a mí me encanta porque a mi paciente le tomo una fotografía de sus sustratos con los colorímetros para que mi técnico dental vea el sustrato que tiene y el técnico dental en la carilla, si el técnico está viendo que mi sustrato es desfavorable, entonces le puedo poner un opacador para que básicamente cuando yo ponga las carillas no se traspase ese sustrato. Entonces, ¿ves la importancia de por qué tener entonces un colorímetro de sustrato? También hay que tener un colorímetro básicamente convencional, puede ser el Vita Classic, solamente que como es por valor, el valor sabemos de antemano que es el brillo, y el brillo como tal, yo entiendo que mi diente más brilloso en odontología no es A1, sino es un B1, entonces tú debes de modificar el colorímetro de Vita. 2, el ChromaScope es muy bueno, me gusta también mucho, nada más que es por matiz, y también el VitaMaster, que creo que es un excelente colorímetro, porque te lo muestra por tercias o por pares. Entonces, no es lo mismo como tal
No es lo mismo como tal, un colorímetro para una carilla BL1, perdón, lo mismo, perdón, el A1 en Vitamaster que en Vita Classic, porque el A1 en Vitamaster es el 1M2 y el B1 en Vita Classic es el 1M1 en Vitamaster. ¿Ya lo viste? Y el 01 en Chromascope no es lo mismo que el A1 de Vita Classic. Entonces tú debes de también entonces conocer y estudiar realmente qué tipo de calorímetro tienes tú y cuál usa tu técnico. ¿Estamos? De hecho, el Vitamaster tiene ya también un colorímetro bleach, que es el que se ve del lado izquierdo, que tiene un 0M3, 0M2 y 0M1, que son bleach opacos. En carillas dentales contamos con el famoso bleach de Ivoclar, que tiene BL1, BL2, BL3 y BL4, y tú debes de identificar para qué se usa cada uno de ellos, porque no es lo mismo usar, repito, ahora sí, un BL1 de carilla feldespática que de disilicato de litio. Se podrán ver igual a lo mejor en el modelo blancas, pero ya cementadas completamente distintas. Y tú debes de ahí entonces conocer, repito, el color del sustrato, el color de la carilla y el color de cemento a utilizar. ¿Estamos? Y hay fórmulas también. También hay que entender entonces que si yo voy a colocar carillas BL4, idealmente se colocan para solamente 6 carillas. Yo no puedo colocar carillas BL1 en 6 carillas porque solamente voy a hacer 6 y el poner 6 BL1 se va a ver una arcada súper blanca de canino a canino, pero el corredor bucal que va de premolares a molares se va a ver extremadamente extraño. Entonces debes de saber identificar también qué tipo de color usar en bleach para tus pacientes. Esta información te lo juro que se la doy básicamente a toda la gente que toma mis cursos. Me encantaría abarcar mucho más temas de estos, pero no nos da el tiempo. Pero bueno, básicamente solo te muestro más o menos cómo son los colorímetros y que tú puedas identificar cuál es el que tú tienes o cómo y cómo usarlo. ¿Estamos? Como te decía, básicamente nos gusta o no, hay solamente tenemos la Valo, que creo que ya es muy buena, porque es polyweight, y tenemos básicamente la Eldipar, ¿no? Y aquí sí es cierto, chicos, tu lámpara de resina que te compraste en tu universidad no sirve. La verdad es que no sirve. Los watts que tienen no llegan a alcanzar el tipo de cementación para hacer una carilla. Yo no sé, yo dudo que inclusive para una resina, pero pues, si para una resina no, mucho menos para básicamente el sector anterior para carillas, porque tienes una parte cerámica que también repercute en el tipo de lámpara que tienes. Entonces, debes invertirle a una muy buena lámpara de resinas. Tu primer paso a la odontología idónea o correcta debe de ser invertirle a una buena lámpara, no una buena unidad. Tu unidad al final ya es ego para ti, es que tú digas que tiene la mejor unidad, pero la neta eso es ego. Inviértelo en una buena lámpara, inviértelo en unas buenas lupas de magnificación, inviértelo en una cámara profesional y, y después de esas cosas que debes tener en tu consultorio, y ahora sí inviértela a una buena unidad e inviértela ahora sí a un escáner, por ejemplo. Pero primero inviértelo esto. Adhesión. Hay que entender qué es adhesión y qué es cohesión. Adhesión es la unión de dos especies distintas en una superficie, ¿no? La cohesión son dos especies iguales unidas en una superficie, como la amalgama, ¿no? Entonces, como tal, en este caso, básicamente, la adhesión, debes tú identificar qué tipo de adhesivo usar. Si quieres usar estos o quieres usar estos. Pero si tú vas a usar esos, básicamente, como tal, ten en cuenta que estos adhesivos de cuarta generación como tal, son increíbles, yo los amo, los uso para el sector posterior, pero para el sector anterior es un poquito más delicado su técnica, porque tú debes de precalentar esos adhesivos, ese adhesivo que tienen aquí, porque si tú no lo calientas, básicamente lo vas a colocar, va a formar una capa de 40 o 80 megapascales, ¿y qué crees? No va a sellar a la carilla,
porque ya ocupaste el grosor biológico para esto. Entonces tú debes de calentar tu adhesivo para que tú cuando lo coloques no generes una capa alta. ¿Estamos? Si no quieres hacer todo este rollo, entonces ocupa un buen adhesivo universal. Y aquí yo no pienso ser arrogante. Este, creo yo que todos sirven, creo yo que todos se usan. A mí me gustan más unos que otros, pero creo yo que todos sirven. Entonces, a mí el que más me gusta es el de Visco. Subsecuentemente me gusta mucho el de Palafic. Y por último, el que más me gusta también es el de Ivoclar. El que no uso es el de 3M, pero es un tema personal, no porque sea malo, solamente es un tema personal. ¿Estamos? Entonces, aquí está. Ay, para tú poder entonces, ahora sí, ya tener yo ya mi preparación de mi diente, también ahora debo de preparar mis carillas. Y la preparación para carillas básicamente va a depender muchísimo del tipo de carilla que vas a usar. Si vas a usar feldespato, o vas a usar de silicato, o vas a hacer circonia. Es distinto. Y para eso tú requieres tener ciertos materiales como un ácido fosfórico, perdón, ácido ortofosfórico o un silano, ¿vale? Pues aquí están las referencias. Eh, Hay fórmulas, hay protocolos para cada diente, repito, no es lo mismo para asmática, pero no es lo mismo el para disilicato que para feldespato, entonces debes de saber realmente cómo hacerlo. Perdón, pero sí en mis cursos les entrego a cada participante una hojita donde vienen todos los listados para que lo peguen en su consultorio y su asistente dental no tenga pretexto de que no sabía y prepare correctamente tu carilla para la cementación. Entonces, espero verte en alguno de mis cursos para que lo puedas tener y lo puedas tú pegar en tu consultorio, ¿vale? Aislamiento, como te dice hace ratito, pues sí es cierto, chicos, o sea, con todo respeto, el aislar, la verdad es que te hace mejor dentista. Yo me acuerdo que la primera vez que yo cementé mi primer caso para carillas, con aislamiento absoluto me tardé casi 5 horas. Bendito Dios, mi paciente era hermano de una de mis amigas dentistas, neta, gracias. Cada vez que lo veo, lo abrazo, le digo, neta, vato, te rifaste porque aguantó. Después me tardé menos, después me tardé 3, después me tardé 2. Hoy en día me tardo 1 hora para cementar 10 carillas con aislamiento absoluto. Pero esto es práctica tras práctica, es practicar, practicar, practicar. Y el problema es que tristemente no hay un artículo que te avale realmente que hace una diferencia, pero creo yo que sí, o sea, creo yo que es por sentido común. El problema es que también conozco muchos doctores que trabajan espectacular, pero que no aíslan. Y ahí es la contraparte que la gente se pelea. A mí en lo personal yo prefiero, la verdad es que dejarme de pelear con que el paciente cierra la boca, con que si voy a pasar hilo dental para quitar excedentes, que la encía sangró, que la encía no sé qué, hoy no, hoy prefiero vivir en paz, sin estresarme tanto y entonces si puedo controlar el resultado, pues lo voy a controlar correctamente. Entonces, ¿qué hago yo? Ahí estamos. Aquí te muestro básicamente una imagen donde aquí te muestro cómo es más o menos la cementación. Ocupo unas grapas especiales, unas grapas que se llaman B4, que son grapas accesorias, para yo poder hacer ahí la colocación. Pues aquí está la diferencia, ¿no? Cuando básicamente el odontólogo no tiene conocimiento, tristemente, de los tejidos blandos cometen errores, como esto en la cementación. Quiero que veas cómo básicamente aquí hay errores en todos los rubros, desde la preparación, tipo de cementación, etcétera. Si tú te das cuenta, inclusive se ve en la parte superior una línea cafecita en la parte superior, porque se ve más blanca la parte estética que la parte de atrás. A eso se le llama sombra, y la sombra como tal, tenemos en el diente luz y sombra, y la sombra como tal es básicamente la parte de los ángulos línea. Y si tú no preparas los ángulos línea como tal, entonces el técnico dental te entrega una carilla plana que básicamente a los 4 o 6 meses se va a ver la línea de terminación de tu preparación. Y en la parte inferior ves esa línea negra como tal, no es sarro, no es mancha, no son bacterias, bueno, sí son bacterias, pero no es sarro, no son manchas, es sangre coagulada, porque quiero yo que la doctora que lo hizo, que aparte, tristemente es la cuñada de la paciente, la doctora, por lo que me comentó la paciente, y sí lo creo, bueno, le puso los provisionales, no pulió los provisionales, no pulió la terminación, quita el provisional y obviamente la encía respira y sangra. Y entonces la doctora, en lugar de
cuidar el manejo de su cementación, la encía estaba sangrando y creo yo que el cemento de las carillas con todo y sangre. Entonces, ten cuidado, mira, ve lo que pasa. Este trabajo tenía 4 meses de haberlo hecho la doctora. Entonces, pues ahora sí que su cuñada la odió a mí, mi amor, porque pasamos de esto a esto, mira. Y quiero que veas aquí en este caso, quiero que veas básicamente cómo se ve aquí la carilla. Esta fotografía es 3 días después de haber cementado las carillas. Mismo caso, ¿eh? Mismo caso. Pero la clave no está en verse bonito. Yo le digo a la gente, cuando yo veo trabajo en redes sociales, la verdad es que lo que uno me fijo hoy en día es en el color o en cómo se ve la carilla, porque la carilla al final ya la hace técnico. Me fijo en la preparación, me fijo en la encía, cómo está la encía adherida, insertada junto con la carilla, cómo hacen ese punto de inserción, porque ahí es donde realmente yo digo, wow, qué buen trabajo. Esta fotografía, te repito, es a los 3 meses y a los 6 meses esta fotografía. Ve cómo a los 6 meses la encía ya está súper bien, súper sana, no hay problemas, ve la carilla se ve con una muy buena terminación, la encía se ve creo que muy bonita, entonces creo yo que es un buen trabajo, creo yo que a nivel de salud gingival es correcto, y pues nada, también igual que a mí, espero que te guste. Cementación como tal, hay muchas marcas, tenemos básicamente de 3M la Relax Vinir, tenemos de Duclar la famosa Varilink LC, tenemos de Seiko, porque también Seiko no nada más es anestésico, también Seiko tiene una resina para poder cementar carillas, que es muy buena, yo ya la usé, es carísima, pero es padrísima. También tenemos de Palafic resina fluida, opaca, ¿y cuál otra? Creo que son las cuatro que conozco. Palafic, Seiko, 3M y Buclar. Obviamente, cada uno tiene sus propios colores. Hay transparentes, hay A1, A2, A2.5, hay transparentes, amarillas, neutrales, hay colores trans, o sea, transparentes, hay colores bleach, hay colores opaco, depende mucho de cada marca. Aquí te básicamente un protocolo. La verdad es que esta foto no lo tenía pensado para mostrarla, pero toma la fotografía. Aquí te muestra básicamente el protocolo de cementación. Idealmente intentamos que se vea un arenado, o sea, arenemos a 50 micras, subsecuentemente pongamos ácido ortofosfórico a 15 o 30 segundos, va a depender muchísimo de dónde tengas tu preparación. Si es en esmalte, pues lo puedes poner a 30, si es en dentina a 15 segundos, lavamos, secamos. Si tú quieres tener una mayor sepsis, puedes usar clorexina, si no, no hace relevancia si decides adelante. Yo sí lo hago, pero lo hago con clorexidina pura, no es periogar, no es Dexident, no es peroxidina, es clorexidina pura, ¿estamos? Luego secas, ya no lavas, solamente secas. Subsecuentemente, si tú desde los provisionales el paciente te dice que tiene sensibilidad, entonces yo te diría, controla. ¿Cómo controlar esa sensibilidad? Con un sensibilizante. Entonces yo compro Gluma, lo pongo por 10 segundos y lavo y seco y listo. Ya, me dejo de pelear, dejo de estresarme. ¿Estamos? Lavamos, secamos y ahora sí colocamos el adhesivo universal. Frotamos por 20 segundos, echamos aire para poder vaporizar los solventes por 5 segundos. Aquí 5, la verdad es que es por 20 segundos. Es exactamente, básicamente, hasta que el solvente se deja de mover. Polimerizamos, dependiendo de tu lámpara, a 10 o 20 segundos. Y ahora sí colocamos el cemento a utilizar. Lo colocamos en la carilla, lo ponemos en la boca, en el diente, quitamos excedentes, polimerizamos y listo. ¿Estamos? Aquí te muestro un videito.
Me acuerdo muy bien una vez me dijo un fotografías, es que debes de cuidar mejor los excesos y no sé qué, le dije, no sucio, le dije, pues mira, creo que sucio no soy porque para eso estoy aislando, pero yo no soy fotógrafo, yo soy técnico y yo tengo a mi asistente dental que está tomando fotografías para yo poder ver si mi trabajo sella. Si en consecuencia yo debo de darle más tiempo para esto, la verdad es que no lo voy a hacer porque yo soy más clínico, no soy fotógrafo, pero bueno, pues ahí me dieron retro, la verdad es que lo acepto, simplemente pues a mí me gusta mostrar realmente fotografías reales y no nada más como de libro. Entonces aquí está el antes y el después. Las vías como tal ya tienen pulido, básicamente ya están pulidas. Tú no requieres básicamente ya pulirlas, pero si quieres un alto brillo, entonces yo te recomiendo que te compres una borla de pizarra baja o de micromotor, te compres una buena pasta diamandada, que la pasta diamandada puede ser de la marca Rembert o de la marca de TDB, y entonces ahora sí agarras y con pones tu pieza de baja contra las manecillas del reloj y entonces vas a pulir básicamente con tu borla y con tu pasta diamantada para tener un alto brillo. Estas pastas yo las utilizo más que nada para, sí un poquito para después de cementar, pero más bien para los mantenimientos cada 6 meses. No porque la quería se pigmente, sino porque me gusta que mi paciente sienta la diferencia cuando viene a su mantenimiento. ¿Estamos? Creo que por mi parte, creo que ya estoy por terminar. Sí, básicamente te muestro todo mi videito, espero te guste y con esto yo creo que concluyo la presentación, ¿vale? Pues nada, este videito está en mi canal completo de YouTube y mi video en mi página de Instagram. Pasa a ver en mis redes sociales, DR Gio Silva, espero te guste. Y nada, pues te dejo que me intriga, ¿no? No, no te creas, aquí está el videito al final. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gusta, no les gusta? Y aquí básicamente para mí me preguntan por qué lo hago por esto, porque sí creo yo que, digo, esto es un caso radical, ¿no? Y situación de calle, el que sea, pero creo que cuando hicimos este video, a mí me recordó lo que realmente era mi propósito, que era servir, cuidar a la gente. Sí creo que a la gente cuando le das un trato digno, cuando a la gente le das un tratamiento correcto, la gente tiene una segunda oportunidad para sonreír. Entonces, para mí fue sumamente gratificante dar este trabajo porque mi paciente se sintió con la diferencia de hacer un cambio en su vida. Entonces, así como él, como el señor Marcelino, creo que hay mucha gente a la cual tú puedes sumar, puedes ayudar y puedes hacer un cambio en su vida. Te muestro por último la misma imagen para que le tomes fotografía en caso de que no. Y nada, un poco de mis referencias, mis redes sociales y pues nada, por mi parte creo que sería todo, chicos.